Buenos días chicos, hoy vamos a ver unas nuevas herramientas para el proceso de diseño 3D en la cual nosotros vamos a tener como proyecto construir una matera. ¿Por qué una matera? Esta herramienta que vamos a ver el día de hoy nos va a permitir hacer estructuras con diferentes formas como este polígono que vemos aquí que tiene forma de cono y que está hueco internamente. Con esas herramientas podemos hacer estas estructuras. También vamos a ver herramientas que me van a permitir duplicar una estructura varias veces de forma circular. También otra herramienta que me permite tomar distancia de un plano inicial con respecto al otro. Entonces la práctica de hoy se enfoca en el manejo de esas herramientas para la construcción de esta materia. Al igual que en las otras prácticas, lo primero que debemos de hacer es construir nuestro primer boceto. Para eso voy a tener en cuenta las medidas del plano técnico, que serán las siguientes. En este caso vamos a partir de una circunferencia con un valor de 50. Listo. Entonces, primero vamos a iniciar el boceto. Listo. Entonces voy a abrir una nueva pestaña para ir haciéndolo paso a paso. Primero, crear boceto, escogemos el plano de trabajo, siempre garantizando que Z esté mirando hacia la parte superior. X y Y en el piso. Cuando esté sombreado le doy clic y partimos de la circunferencia que tiene un diámetro de 50. Cuando ya tenga la circunferencia de 50, le digo terminar el boceto y quiero extruir toda esta figura con un valor de 20. Nos va a quedar así. Esta sería la base de nuestra materia. Después vamos a construir un plano superior que va a estar proyectado sobre la figura inicial. En este caso, esta de acá. ¿Cómo lo hago? Para eso me voy a ir a construir y aquí vamos a encontrar esta herramienta que se llama plano de desfase, que si nosotros miramos la leyenda me dice que puedo construir una cara desfasada del plano inicial o el plano seleccionado que hayamos escogido. ¿Para qué? Para construir una nueva estructura en un plano superior o inferior o desde el punto de que nosotros requiramos. Entonces, primero toco plano de desfase y aquí me dice sobre qué plano quiero trabajar. Como yo quiero trabajar con esta figura, entonces yo necesito ubicar nuevamente el plano mirando la cara superior y toco mi estructura. Debe quedar así, de color azul sombreado. Le doy construir y plano de desfase. Cuando le digo plano de desfase, muevo la cámara diciéndole clic derecho y en este recuadro le voy a poner que quiero un plano de desfase de más o menos 50 milímetros, que es decir, más o menos 5 centímetros que va a tener nuestra materia de alto. Entonces le voy a poner aquí 50. Y miren que el plano ya se me desfasó. O sea, ya voy a tener este espacio de trabajo aquí en la parte superior de la cara. Que yo quiero aumentarlo, entonces voy a ponerlo en 60. Y ya le digo aceptar. ¿Qué cambió? Simplemente me va a aparecer este cuadro coloreado de forma anaranjada que se va a convertir en un plano que se encuentra en el espacio. Si yo le doy clic derecho a la imagen, miren que él queda en un espacio superior. Partiendo de eso, voy a crear un nuevo boceto. Voy a ubicar la cámara de forma superior. Clic.
y voy a escoger ese nuevo plano de trabajo, ese plano de desfase. Entonces le doy clic al plano, va a quedar azul y le digo crear boceto. Cuando tenga eso, voy a crear otra circunferencia, en este caso esta de un diámetro de 100. Tenemos aquí el diámetro de 100. Si yo le doy clic derecho, miren que esa circunferencia es como si estuviera en el espacio. ¿Para qué lo requiero? Para hacer el volumen y la forma de la estructura de la materia. Ya simplemente teniendo esa circunferencia en ese espacio, le digo terminar el boceto y voy a extruir esto. Pero ¿cómo lo extruyo? Con la herramienta de solevación. ¿Por qué solevación? ¿Por qué no extruir? Porque si yo le digo extruir, él me va a generar una cara sobre la estructura y yo necesito es que la figura se junte con esta cara. Entonces para eso utilizo solevación, que se encuentra en crear, solevación, que si leemos la leyenda me dice que me permite formar una transición entre dos caras que tengan diferentes bocetos. Para eso le digo solevación, toco la cara superior y la cara inferior. Y miren que ahí él ya junta las dos caras como un sólido. Listo, me quedaría así. Y ya simplemente le digo aceptar. Ya tengo la estructura de mi materia. Después necesito hacer que esa estructura sólida esté por dentro hueca. ¿Cómo lo hago? Con la herramienta de vaciado. ¿Qué hace vaciado? Me permite crear una estructura que se va a convertir en un lateral con un borde y a partir de ese borde poder coger y extraer el material para que quede hueca la cavidad. Entonces, toco la herramienta y me voy a la cara que yo quiero vaciar, en este caso esta cara. Luego me dice que cuánto lo quiero vaciar, en este caso yo quiero que el borde de mi materia sea de 3. ¿Que me quedó muy delgada? Bueno, lo puedo aumentar a 5 y lo vamos a dejar de 5 de este borde que tiene la figura y ya le digo aceptar. Entonces miren que aquí ya me creó todo el fondo de la materia, como lo podemos ver. Ahora, según nuestro boceto base, que es el que tenemos acá, yo requiero que para mi figura debo de crear estos pétalos. Estos pétalos. ¿Cómo hago esos pétalos? Para eso voy a coger y voy a seleccionar este borde, solo el borde, que quede en azulito y le digo que quiero crear sobre él un nuevo boceto. Nuevo boceto. Le digo crear. Y me va a formar la figura así. A partir de eso, voy a crear una línea de referencia que va a ir desde este centro hasta tocar el extremo de la figura, ese borde. Y ahí encuentro este punto que es importante. Luego voy a escoger la herramienta de circunferencia por centro y desde este punto le voy a dar clic y digamos que la quiero de 20. 20, 20 de diámetro. Le doy enter y ahora necesito rellenar todo este espacio con esta misma circunferencia de este mismo valor. Ustedes les tocaría hacerlo manual si no supiéramos cómo utilizar la herramienta de duplicar todo este objeto alrededor de la figura central. Para eso nos vamos a ir a crear y vamos a escoger esta opción que me dice patrón circular. Ese patrón circular me permite duplicar de forma
circular una figura. Entonces le doy clic. Me dice, seleccione el objeto. ¿Cuál es el objeto que yo quiero duplicar? La esfera. Luego me dice, ¿cuál es el centro para tomar como referencia? Entonces yo le voy a decir que el centro va a ser este de acá, este centro. Le doy clic. Ahora me dice, ¿cuánto es la cantidad de circunferencias que yo quiero? Voy a ponerle 10. Me queda muy separado de aquí a aquí. Entonces voy a aumentar. Le voy a decir que son 16. Miren que se me pasa. Entonces puedo decir que van a ser 15. Con 15 me queda más o menos cerca, pero creo que 16 sería como la mejor opción. Sí, 16. Entonces la vamos a dejar de 16 esferas y ya le digo aceptar. Entonces miren que me creó las 16 esferas. Con esto ya simplemente me voy a terminar el boceto. Terminar boceto, le doy clic y voy a extruir solamente esta semicircunferencia. Entonces, extruir, toco la semicircunferencia, todas, y la voy a extruir de forma negativa, es decir, -10, para que me quede de esta forma. -10, -10. Y ya le digo aceptar. Entonces miren que ahí ya me creó la forma. Ahí tengo esta estructura. Luego, me devuelvo a mi boceto. Necesito construir esta estructura que me va a servir para colgar mi matera. ¿Cómo lo hago? Tengo que ubicar el plano de trabajo de forma frontal, para que me quede así, de forma frontal. Me queda así y yo le digo que quiero crear un nuevo boceto a partir de esta cara. Acerco y crear un nuevo boceto. Listo. En ese nuevo boceto voy a tomar otra línea de referencia, línea. Me paro en esta esquina y le voy a decir que esa medida va a ser de 90. Y le digo enter. Con esto aseguro mi punto de referencia. Entonces ya le digo arco, 3 puntos. ¿Y cuáles van a ser mis 3 puntos? Esta esquina de la figura, esta otra esquina y el punto central va a ser este de 90 que encontramos. Clic. Ahora necesito hacer la parte interior. ¿Cómo lo hago? Primero saco una línea que vaya desde acá, desde este puntico, y que tenga un valor de 10. Enter. Y encuentro este otro punto. Ahora, hago lo mismo en este lado. O puedo escoger la herramienta de espejo. Entonces me voy a crear, le digo simetría. Objeto sería esta línea y el eje de simetría sería esta otra línea. La toco y le digo aceptar.
y ya me crea la línea aquí. Luego, con la herramienta de línea nuevamente, me voy a parar acá y le digo que voy a querer una medida de más o menos 80 y le digo aceptar para encontrar este otro punto. Con esos dos puntos ya simplemente voy a crear otro arco de 3 puntos que va a partir desde acá, desde este otro punto de 10 y ahora va a tocar esta línea. Y tengo nuestro mango para la matera. Ya simplemente le digo terminar el boceto y le digo extruir. Extruir. Giro el plano y le digo que lo quiero de más o menos 10. No, mentira, 5. 5 le digo aceptar. Toco nuevamente esta cara y ahora le digo extruir 5 también para acá. 5 y 5. Y me va a quedar así. Y aceptar. Voy a girar el plano. Voy a mirar que esto de acá, esta estructura, me quede acorde a la forma del diseño. Entonces le digo nuevamente extruir y toco este bordecito, este. Y lo voy a extruir hacia abajo 10. 10. Aceptar. Repito el procedimiento al otro lado de la figura, en este otro espacio. Extruir, toco la estructura y le digo que la quiero de 10. 10. Y le digo aceptar. Y con esto ya vemos la estructura de nuestra materia y hemos utilizado la herramienta de plano de desfase, hemos utilizado la herramienta de patrón circular para hacer estos bordes, la herramienta de solevación, que es la que me permite hacer esta estructura, y la herramienta de vaciado de material, que me permite hacer este hueco. Y eso es todo, muchachos.